una fe en Jesucristo que tiene que ser manifestada de tal manera que sea más evidente que es una fe en Jesucristo y no una fe en el judaísmo. Porque precisamente una de las distinciones que hace el judaísmo es entre el judío y el pagano, Ujú. entre el leproso y el limpio, entre la mujer y el hombre, entre el romano, el griego y el judío, que hace distinción entre Exacto. personas. Y aquí dice que la fe que tú tienes en Jesucristo tiene que ser manifestada de una manera diferente. Tiene que ser manifestada en no hacer diferencia entre las personas. Fíjate Exacto, que son... llevándolo al contexto, esto que estás Ujú, diciendo, llevándolo al contexto de toda la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, pudiéramos decir, en el judaísmo, la fe en Dios era haciendo acepción de personas. ¿Por qué? Porque ujú, tenías entonces al judío, tenías al gentil, tenías al limpio, tenías al impuro, tenías al injusto, tenías al justo. ¿Me entiendes? Sin embargo, acá, cuando Santiago habla de la fe en tu Señor Jesucristo, es una fe que es ujú. completamente diferente, es sin acepción de personas. Efectivamente. Que en ese sentido sí que sí tenemos que ver una similaridad cuando Pablo mismo en Gálatas 3 hace también mención a este tipo de personas en una diáspora judaica también, en el cual les dice que que si estás en Cristo, eres heredero de Abraham igualmente, y por lo tanto no hay ni rico ni pobre, ni esclavo ni libre, sino Ujú. que todos somos uno en Cristo. O sea, que no hay una distinción. Eso no significa que cada uno no tenga sus roles, Claro. sus diferentes lugares, digamos, en la sociedad en la que vive y diferentes Y mucho más capacidades. en el contexto judío. En el contexto judío los roles eran bien marcados, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque cuando hablábamos, por ejemplo, de estos artesanos, tenemos que tener en cuenta que ahora la palabra artesanía es algo que uno hace como algo clásico, artesano, pero la misma cestita me la hace en China y la compro por Amazon por $2. No, no, allí la artesanía era el arte de saber una ocupación y no había un producto que te venía de China alternativo, era lo único que había. O sea, que la artesanía era por lo que tú podías comprar cucharas, tener calzado, etcétera. Entonces, esos roles eran pasados de padres a hijos. Y a veces, cuando un padre no tenía hijos o le salía un hijo que se iba por otro lado, o lo que sea, tomaban aprendices de, de otra persona que igual no tendría un oficio o tomaba aprendiz de un chico que había perdido sus padres, etcétera, y le enseñaba el oficio para convertirse en un oficial. Se convertía en un oficial de ese oficio, de esa arte. ¿Ok? Y se convertía en constructor, oficial de constructor, oficial de carpintero, etcétera. Entonces, cada uno tenía un rol. Y cuando, por ejemplo, pensamos en la religión hindú y el sistema de castas que tiene la religión hindú, en la cual si resulta que has nacido en una casta, pues ese es tu nacimiento y tú no te puedes salir de la casta. En la religión judía y en el establecimiento de las sociedades, incluso a día de hoy, no lo llamamos una organización de castas, pero hasta cierto punto sí que hay un índice de castas. O sea, si tu Ujú. papá era carpintero, tú eras carpintero. Si tu papá era panadero, De hecho, se ve en los apellidos. ¿Cómo te apellidas? José Luis Panadero. Bueno, ya sabemos lo que hacían tus abuelos. ¿Y tú cómo te apellidas? Antonio Matamoros. Pues ya sabemos también lo que hacían tus abuelos. ¿Entiendes? Entonces, ese sistema de castas, que no se conocía como un sistema de castas, es un sistema social que incluso a día de hoy hay lugares en los cuales nosotros no vamos a poder entrar. Por mucho dinero que tengamos incluso. Nos toca la lotería y tenemos el dinero, hay ciertos lugares donde no vamos a poder entrar. Y hay ciertas
ciertos organigramas sociales que no son fáciles de ver. Una persona muy culta, muy culta, tiende a unirse con con una pareja relativamente culta. Y luego ponerle los cuernos con una persona no culta. Pero lo que es el día a día es con una persona culta. Entonces, esa distinción es una distinción social. Pero aquí lo que Santiago, en el libro de Santiago nos está diciendo es, en esas distinciones sociales, que cada uno tiene sus roles, hay algo por encima de ello que es nuestra fe en Jesucristo, que a pesar de que cada uno vaya a ser el barrendero de la calle y el otro vaya a ser el banquero de la calle, a pesar de que dentro de nuestra estructura social tengamos diferentes roles y diferentes cualidades y diferentes estatus y diferentes salarios, no podemos estar mirando a otros por encima del hombro. Claro. ¿No se te parece esta ilustración que pone Santiago acá? ¿No se te parece a esto que una vez Jesús dijo algo así como que si entras en un lugar, no te vayas y te sientes delante donde está el puesto de honor, sino siéntate atrás para que te digan más bien, Ujú, hey, ven tú para el frente, en vez de que te digan, vete para atrás porque aquí tiene que ir otra persona, ¿me entiendes? Más o menos parecido ujú, acá, o sea, en cuanto a esta cosa de la persona que es rica, que se le da ciertos privilegios y ciertas cosas, y otros no, ¿me entiendes? Pero ujú. dentro de este mismo principio que muestra Santiago acá, podemos ver muchos de los principios que Jesús daba en el Sermón del Monte y dentro de sus enseñanzas, ¿me entiendes? Como por ejemplo, Ujú, está me acuerdo cuando Jesús dice, ah, por sus frutos los conoceréis, ujú. ¿me entiendes? Es parte también Claro, dentro de todo esto. O van a saber que son mis discípulos y se llaman los unos a los otros. O, ¿me entiendes? Todo ese tipo de principios que daba Jesús en el Sermón del Monte, tú lo ves reflejado también en las enseñanzas de Santiago. Es como un tipo de seguimiento de todas esas enseñanzas que daba Jesús, que eran bien prácticas y bien aquí y ahora, ¿me entiendes? pero fíjate que esos frutos que aquí son manifestados en Santiago son frutos de cómo tú estás tratando a una persona que no es de tu círculo, que no es de tu estatus, que no es cómo estás globalmente a las personas que te rodeas, cómo los tratas. No es, por ejemplo, fíjate aquella persona que está comiendo, si soy judío, en este contexto de la diáspora, y veo que soy judío que ahora tiene una fe en Jesucristo, veo a esa persona y esa persona está comiendo cerdo, y yo libremente uso la cita, por sus frutos lo conoceréis. La fe que tú tienes se ve claramente en tus obras que estás comiendo cerdo. No está hablando de eso. Está hablando de cómo os tratáis los unos a los otros. Ujú, Amaros a unos como amarlos a los otros como a ti mismo. Eso claro. es lo que está Ahora, me hablando. gusta que en la Ese es el carta de fruto. Santiago, exacto, en la carta de Santiago, a pesar de que él pone o hace este énfasis en no hacer distinción de personas y Ujú, hacer crear esta igualdad entre ricos y pobres, él tiene la tendencia de su época, ¿me entiendes? Donde aquellas ujú, personas que eran ricos son los que siempre estaban acostumbrados a maltratar a los pobres, ¿me entiendes? Y lo manifiesta dentro de su ujú, enseñanza. A pesar de que él dice, no, no le des ninguna atención privilegiada al rico por encima del pobre, o diciendo que los dos son iguales y que no tienes que hacer ningún tipo de diferencia entre los dos, si hace notar, acuérdate que los ricos son los que siempre han humillado a los pobres. Acuérdate que los ricos ujú, siempre han sido los que te han dado en la cabeza a ti. Acuérdate que los ricos son los que te han mantenido esclavizado, ¿me entiendes? O ujú, sea, tú ves la cultura detrás de todo esto, ¿me entiendes? Detrás incluso de las enseñanzas, a pesar de que sean buenas y tengan una buena intención, tú ves manifestada la cultura o las circunstancias de la época, ¿me entiendes? Donde el rico era ujú, esta ujú. persona que siempre humillaba a los pobres, que hacía todas estas cosas sobre los pobres. Otra cosa que me llama la atención de acá es que si te das cuenta, Santiago, cuando habla acá, él parece aludir a ¿te acuerdas las bienaventuranzas? Donde Jesús Sí. dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Él incluso hace acá referencia de que de los pobres es el reino de los cielos, ¿me entiendes?
Ahora, Ujú, sin ujú, embargo, sí me da algo acá. Cuando tú lees las bienaventuranzas, por ejemplo, esa misma bienaventuranza, bienaventurados los pobres, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo le pone una cláusula o, o un adjetivo, pudiéramos decir, algo que transforma la palabra pobres al decir pobres en espíritu. ujú. Sin embargo, Lucas, Sí, cuando dice la misma bienaventuranza, él no dice pobres en espíritu, simplemente dice pobres. sí. ¿Me entiendes? Pero cuando Santiago, que sabemos que fue escrito después de todos estos evangelios, él habla de esa misma bienaventuranza, hace referencia a ella, no da a entender de que eran pobres en espíritu, sino que eran pobres pobres. ¿Me Pobres de entiendes? dinero. O de Ahora, capacidades. esto es una cuestión muy personal mía. Tú no tienes que estar de acuerdo y las personas que están acá no tienen que estar de acuerdo. Pero para mí este comodín de pobres en espíritu es algo que se añade después como para que no crear un tipo de, I don't know, pero para mí que fue algo pues después metido dentro del potaje, pero no fue parte de la de eso. Yo creo que Jesús cuando hablaba de enseñanzas, lo hablaba dentro de la enseñanza de una pirámide. O sea, estamos viendo una pirámide que lo general es que la cima es pequeña, pocas personas ocupan la cima y en la base está la mayoría, que es donde están todos los pobres. Entonces Jesús lo que hace es invertir la pirámide donde la parte de arriba se vuelve la mayoría, que es los pobres, y en la parte de abajo simplemente están aquellos que quieren separarse de los pobres, que son los ricos. El rico no quiere estar Ujú, identificado con los pobres, ¿me entiendes? Ningún pobre tiene ujú. ningún problema con ser identificado como rico. Ahora, ningún rico va a querer ser identificado como pobre, ¿me entiendes?